Los drones sobrevolaron la base aérea, mostrando algunos de los aviones más poderosos del mundo, capaces de transportar misiles e incluso bombas nucleares. Estos drones partieron de camiones que recorrieron toda Rusia hasta llegar a estos puntos estratégicos. Algunos tan lejanos que hicieron al Kremlin pensar que nunca serían alcanzados por la guerra que comenzó en Ucrania. El humo generado y el fuego demostraron el error de subestimar a un enemigo mucho menor, que se estaba adaptando para luchar contra una de las más poderosas, que se estaba adaptando para luchar contra una de las naciones más poderosas del mundo. Zelensky, acorralado en plena Casa Blanca frente al presidente estadounidense y al vicepresidente, rodeado de periodistas, escuchó a Trump decir que él no tenía ninguna carta. Frente al poder de los rusos que podrían conquistar Ucrania en 3 días, porque déjame decirte, tú no tienes las cartas. Sin embargo, parecía que, incluso ante tantas dificultades, sí había algunas cartas bajo la manga, algunas que parecían salidas de las propias películas que Estados Unidos producía. Una que ni siquiera las Fuerzas Armadas de Trump tuvieron la osadía de hacer. Las noticias de las explosiones empezaron a difundirse por Rusia tan pronto como salió el sol, en el primer día de junio de 2025. Los noticieros controlados por el gobierno intentaron calmar a la población, pero los videos se difundieron por otros medios. El nuevo ataque ucraniano dentro del territorio ruso empezó a ser confirmado. Este tenía un aire de película de acción y espionaje, con una tecnología empleada para hacer temblar a los generales rusos. Era una pérdida de miles de millones de dólares en un grupo de armas que estaba entre las estrellas de las Fuerzas Armadas de Moscú, sus aviones, bombarderos. La amenaza fue más allá. Trenes descarrilados, figuras importantes asesinadas, industrias vitales atacadas empezaban a preocupar al Kremlin. Ese podría haber sido un mes mucho más tranquilo para los rusos. Los combates en Donetsk avanzaban constantemente. El avance territorial del Kremlin era constante e indiscutible, extendiendo la bandera rusa por el este de Ucrania. Aún con pérdidas, el dominio de nuevos territorios mostraba la iniciativa de Rusia y la precaria posición de Kiev de defenderse o retroceder. El frente en Zaporilla, Kharkov y Gerson estaba relativamente estable en comparación con Donetsk, pero hubo un nuevo avance poderoso en Sumy. Rusia abrió otro frente después de lograr expulsar a los ucranianos tras 8 meses de la invasión de Kursk. Además, aviones y drones volaron constantemente por los cielos rusos y por regiones invadidas de Ucrania, lanzando bombas contra las estructuras militares y civiles. Era una pesadilla de años causada por diferentes instrumentos de Rusia, entre ellos el Tu-95MS y el Tu-22M3. El Tu-95MS era un bombardero estratégico turbohélice de largo alcance, usado para lanzar misiles de crucero como el Kh-101. En diciembre de 2024, uno de esos misiles impactó una planta de energía en Dnipro. El Tupolev Tu-22 empleó misiles como el Kh-22 contra objetivos terrestres y navales. Uno de ellos impactó un edificio civil en Dnipro en 2023, matando a 46 civiles, incluyendo a 6 niños. Kiev sabía que los combates en el frente no estaban a su favor. Su estrategia fue amenazar a Rusia en lo que era más valioso para ella. De ahí las amenazas hechas por 2 de sus ramas militares especializadas en servicios de inteligencia: el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Dirección Principal de Inteligencia. El Servicio de Seguridad de Ucrania o Servicio de Seguridad de Ucrania es la principal agencia de seguridad interna de Ucrania, encargada de la contrainteligencia, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Subordinada directamente al presidente, está clasificada como una formación militar con agentes que poseen rangos,
Creado en 1991, el Servicio de Seguridad de Ucrania era visto como corrupto y represivo hasta 2014, cuando fue reformado para eliminar infiltraciones rusas. Desde entonces, actúa contra Rusia y grupos separatistas en Donbass. Entre las actividades del Servicio de Seguridad de Ucrania estuvo la casa del general ruso Igor Kirillov dentro de Rusia, un ejemplo de las actividades en territorio enemigo. Los ucranianos lo encontraron en Moscú saliendo de su departamento. La explosión envolvió a un hombre y a uno de sus asistentes, destrozando ventanas y autos alrededor. Kirillov, jefe de los programas rusos de defensa nuclear y química, fue asesinado en diciembre de 2024. La Dirección Principal de Inteligencia, también llamada Dirección Principal de Inteligencia o Dirección Principal de Inteligencia, es la principal agencia de inteligencia militar de Ucrania, vinculada directamente al Ministerio de Defensa. Creada en 1992, después de la reorganización del Sistema Nacional de Inteligencia, su misión es proteger los intereses y la seguridad del país en diversas áreas, con actuación en áreas estratégicas como política, economía, tecnología y seguridad. El Dirección Principal de Inteligencia recopila y analiza información crucial para la defensa ucraniana. Entre sus responsabilidades están monitorear y neutralizar amenazas a la seguridad nacional, combatir actividades terroristas y criminales y establecer cooperación con servicios de inteligencia internacionales. El Dirección Principal de Inteligencia tenía que estar preparado para todas las actividades de los ataques rusos. El 29 de mayo de 2025, los rusos lanzaron otro de sus grandes ataques con misiles y drones contra objetivos militares y civiles en Odessa. Esta vez, el dron Dan-M estaba entre las fuerzas atacantes. El Dan-M, originalmente un blanco aéreo, a reacción para entrenamiento y pruebas de defensa aérea, fue convertido por la Federación Rusa en un vehículo aéreo no tripulado de ataque. La nueva arma podía alcanzar una altitud máxima de aproximadamente 9 kilómetros, con un tiempo de vuelo que variaba entre 25 y 40 minutos. Y podía desplazarse a velocidades de 400 kilómetros por hora a 750 kilómetros por hora. El Dirección Principal de Inteligencia puso a sus técnicos a adaptar un sistema de misiles antiaéreos móvil, equipado con misiles R-73. Él fue quien derribó a Dan-M. El crimen envió sucesivamente cientos de drones y misiles contra ciudades ucranianas, muchas veces alcanzando objetivos civiles y provocando muertes entre mujeres y niños. Cada mes, la cantidad de proyectiles enviados contra Ucrania aumentó. Era un proceso que venía ocurriendo desde hace 3 años, acabando con gran parte de la infraestructura del país. El Servicio de Seguridad de Ucrania y el Dirección Principal de Inteligencia comenzaron a establecer planes para responder a esos ataques. Nuevos drones fueron desarrollados día tras día. Muchos volaron hacia Rusia, alcanzando varios objetivos militares o puntos importantes de producción de petróleo o gas. En mayo de 2025, poco antes de que la Operación Telaraña provocara pánico entre los rusos, Ucrania usó a sus operativos para incendiar un avión ruso en el aeródromo de Rostov del Don. Las fuentes varían sobre el tipo de aeronave, pero algunos dicen que era un Su-30SM o un Su-27. Fue claramente una de las pruebas contra la vigilancia en esos lugares. Aún en ese mes, drones aéreos de la unidad primaria de la Dirección Principal de Inteligencia volaron sobre Crimea, territorio dominado por Rusia. Aún en 2014, estas aeronaves estaban preparadas para cruzar los cielos a largas distancias. Estos depredadores nocturnos cazaron presas como los radares rusos P-18, equipo conocido por su capacidad de detectar objetivos furtivos. Los sistemas de defensa aérea fueron cazados en la oscuridad, consumidos por las explosiones causadas por drones que no fueron detectados, incluso por equipos más modernos. Los drones Magura destacaron en este periodo. Estos cazadores del mar navegaron a más de 70 kilómetros por hora, con un alcance operacional de 800 kilómetros. Sus capacidades eran múltiples.
pudiendo servir para el lanzamiento de drones más pequeños o incluso para disparar misiles como el R-73 o el AIM-9 Sidewinder, y se convirtieron en el terror de la flota del Mar Negro de Rusia, hundiendo sus barcos o haciendo que el Kremlin los retirara de su histórica base en Sebastopol, en Crimea, hacia Novorossiysk, un puerto en la parte oriental del Mar Negro, en Rusia. De hecho, fue uno de esos drones, armado con un R-73 o un AIM-9, el que participó en otro de los ataques contra la flota del Mar Negro. En su nuevo puerto, los rusos colocaron grupos especializados para intentar detener los drones, también pusieron sus aviones en el cielo y lograron detener algunos. Pero, en ese lapso, un vehículo ucraniano detectó un avión Su-30 ruso. Disparó el misil que impactó directamente en la aeronave, rebajándola de avión a submarino. Fue la primera vez en la historia que ese tipo de derribo ocurrió, aunque los helicópteros ya habían sido derribados así antes por los propios ucranianos. Más tarde, una explosión en Crimea mostró que los drones del Servicio de Seguridad de Ucrania habían llegado a los depósitos de la 126ª Brigada rusa en Perevalno. Equipos, armas y combustible rusos fueron destruidos aún en mayo de 2025. Los ucranianos enviaron un ataque conjunto de vehículos no tripulados de superficie y aéreos para destruir un radar Neva y plataformas de producción de gas en el Mar Negro. La serie de destrucción estaba poniendo a prueba los límites rusos para defenderse de los nuevos drones ucranianos y de las estrategias del Servicio de Seguridad de Ucrania y la Dirección Principal de Inteligencia. El 24 de mayo, los drones atacaron un tren de combustible en la región de Zaporilla, ocupada por Rusia. Los ataques incendiaron al menos 3 vagones que serían usados para abastecer a las tropas. Cada vez se acercaba más el día de una de las operaciones más secretas del Servicio de Seguridad de Ucrania y la Dirección Principal de Inteligencia. El resultado de una de las pruebas de la Dirección Principal de Inteligencia se vio cuando helicópteros y ambulancias empezaron a moverse. En Vladivostok, donde reside el Batallón de Asalto Aerotransportado 47 grados, subordinado a la Brigada de Infantería de Marina 155 grados. Una unidad que fue acusada por las autoridades ucranianas de estar involucrada en los asesinatos de civiles en Bucha, Irpin y Gostomel. Militares y equipos resultaron dañados en un lugar situado a miles de kilómetros de Ucrania. 2 puentes se derrumbaron en las regiones fronterizas de Kursk y Briansk durante la madrugada, también a finales de mayo, probablemente a causa de explosiones. En Briansk, región que hace frontera con Ucrania, un puente vial se derrumbó sobre las vías la noche del sábado, provocando el descarrilamiento de un tren de pasajeros con destino a Moscú y causando la muerte de al menos 7 personas. En Kursk, también en la frontera con Ucrania, un puente ferroviario se cayó durante la madrugada, haciendo que un tren de carga se descarrilara y dejando herido al maquinista. Según informes oficiales, la telaraña ya estaba tejida y comenzaba a atrapar a sus presas. Fue el 1 de junio cuando finalmente se lanzó la operación. La preparación duró 1 año y medio. Y la aprobación ocurrió en una noche después de un ataque récord de casi 500 drones y misiles rusos contra varios objetivos en Ucrania. Mientras sus ciudades eran atacadas, los ucranianos estaban en la fase final de la Operación Telaraña. Todo había comenzado más de 1 año antes, cuando decenas de drones preparados con altas cargas de explosivos fueron ensamblados y almacenados. Los ucranianos ya estaban acostumbrados a preparar este equipo para sus ataques kamikaze, contra vehículos o contra la infantería en el campo de batalla. Durante meses, una operación secreta fue meticulosamente planeada y estos drones fueron infiltrados en territorio ruso sin levantar sospechas. Se dice que agentes ucranianos incluso pudieron haber construido drones vista en primera persona usando materiales adquiridos dentro de Rusia. Pero el verdadero golpe maestro estaba en el camuflaje.
Estos drones y explosivos fueron entonces ocultados dentro de casas móviles de madera, pequeñas unidades habitacionales modulares que fueron cargadas en camiones de carga comunes. De esta manera, los equipos podían viajar miles de kilómetros disfrazados como carga inofensiva, sin despertar sospechas en las carreteras rusas. En el momento adecuado, sin aviso o la presencia de cualquier operador ucraniano, el enjambre de drones sería liberado de forma remota. El siguiente paso del Servicio de Seguridad de Ucrania fue reclutar a conductores de camión rusos que no tenían conocimiento de su carga ilícita, siendo contratados por empresarios para entregar cabinas de madera en varios lugares de Rusia. Esa ruta logística secreta fue un componente integral de la estrategia de engaño de la operación. La red se extendió a 5 puntos principales, cerca de bases aéreas importantes, donde descansaban bombarderos usados frecuentemente para destruir estructuras en Ucrania. Fue el 1 de junio de 2025, a distancias tan grandes que estaban en diferentes usos horarios, cuando se registraron los molestos sonidos de los primeros drones. En Ucrania ese era el ruido del pavor para los soldados. En el interior profundo de Rusia, eso fue solo una simple curiosidad. Esos pequeños demonios electrónicos buscaron a los objetivos atrapados en la red. Los visores detectaron los aviones detenidos, todos abastecidos para bombardear Ucrania. Bajaron hambrientos hacia las partes más frágiles. Comenzando las explosiones, las grabaciones dejaron de ser una simple curiosidad o molestia para mostrar las primeras explosiones. Cuando el comando dio la señal, los techos se abrieron por control remoto y los drones despegaron directamente de los vehículos. Algunos civiles intentaron desesperadamente detener los drones cuando empezaron a darse cuenta del daño que estaban causando. Fue inútil ante el peligro que se extendía. Los drones volaron mientras eran grabados por personas impresionadas con las columnas de humo, ilustrando la destrucción dentro de Rusia. Las imágenes mostraban a los cuadricópteros acercándose para impactar. Presas miles de veces más pesadas, pero inertes e indefensas, descansando en las bases aéreas. Cada una de estas plagas del enjambre sobrevoló las pistas, presenciando cómo sus hermanos ya estaban devorando algunos de los aviones. Eran transporte urbano, 95 transporte urbano, 22 M3 transporte urbano, 160 y A-50, todos consumidos por el fuego. Algunos eran reliquias de la Unión Soviética, modernizados, pero ya no se producían. El humo que salía de los vientres de esos gigantes de acero era aterrador, una señal de que muchos de esos drones habían logrado encontrar su objetivo. Un demonio de unos pocos miles de dólares rompió el acero de aviones que costaban millones. Los drones utilizados eran pequeños cuadricópteros negros, simples pero capaces de transportar cargas relativamente pesadas. Operando como drones vista en primera persona de visión en primera persona, permitieron un vuelo preciso y maniobrable a través de gafas o transmisión de video en tiempo real. El control remoto se realizó por conexión vía satélite o internet, específicamente utilizando las redes 4G Long Term Evolution, con el software de piloto automático ArduPilot, una plataforma de código abierto que garantizó estabilidad incluso con retraso o pérdida de señal. Cada uno de los 117 drones tendría su propio operador. Un diferencial tecnológico crucial fue el uso de inteligencia artificial para la orientación. Los sistemas fueron entrenados con aeronaves soviéticas desactivadas para identificar puntos débiles estructurales, como tanques de combustible y pilones bajo las alas. Esta precisión permitió que los drones, incluso los ligeros, causaran daños catastróficos al impactar áreas vulnerables. Aunque navegaban principalmente por sistema de posicionamiento global, probablemente tenían la capacidad de sortear interferencias rusas mediante pilotaje manual o navegación asistida por inteligencia artificial. La base aérea de Olenia en el Ártico ruso albergaba bombarderos estratégicos nucleares.
incluyendo transporte urbano, 22 M3 transporte urbano, 95S transporte urbano, 95 MS y transporte urbano, 160 trasladados allí como refugio. Un ataque con drones vista en primera persona lanzados desde una gasolinera cercana alcanzó la base, causando múltiples explosiones e incendios. Residentes reportaron al menos 10 disparos. Imágenes confirmaron la destrucción de 2 o 3 transporte urbano, 95 MS y un AN-12. Fuentes estiman de 3 a 5 aeronaves perdidas. La base aérea de Belaya, en el centro de Siberia, fue el objetivo ucraniano más distante y simbólico de la guerra. La base, sede del 200º Regimiento de Bombarderos Pesados, albergaba una concentración excepcional de aeronaves estratégicas rusas. 52 bombarderos reubicados al interior con la creencia de que estaban fuera de alcance. La operación Spiderweb desmintió esa suposición. Drones lanzados desde un camión cerca penetraron las defensas. El gobernador de Irkutsk, Igor Kovtsev, reconoció el ataque y los residentes reportaron explosiones. La base de Diaghilevo, ubicada cerca de Moscú y que ya había sido objetivo de ataques anteriores, fue nuevamente alcanzada. Drones vista en primera persona lograron penetrar las defensas y causar explosiones en el área de las aeronaves. Mientras que el gobierno local minimizó los daños, alegando la caída de un dron que solo dañó una casa, observadores reportaron 7 explosiones en el lugar. La base, que albergó bombarderos estratégicos, transporte urbano, 95 MS y transporte urbano, 22 M3, y sirvió como centro de entrenamiento, tuvo su verdadero estado de daños oculto. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que ninguna aeronave fue alcanzada, pero fuentes ucranianas sugirieron que aviones radar A-50 y un sistema de alerta y control aerotransportado podrían haber sido afectados. En Ivanovo-Severn, a 500 kilómetros de la frontera, drones atacaron aviones A-50 cruciales para la inteligencia aérea rusa. A pesar de la confirmación del Servicio de Seguridad de Ucrania, los daños reales parecen inciertos, con Moscú alegando una defensa eficaz. Por otro lado, Ukrainka, en el extremo oriente ruso, a 6.000 kilómetros de Ucrania, alberga bombarderos nucleares transporte urbano 95. El intento de ataque fue frustrado por el camión que se incendió en el camino. Un ruso curioso intentó averiguar el interior justo en el momento en que ocurrió una detonación. Ucrania afirmó haber alcanzado 41 bombarderos estratégicos y destruido al menos 13 aeronaves, con un costo estimado de 2 a 7 mil millones de dólares estadounidenses en daños. El Servicio de Seguridad de Ucrania afirmó que el 34% de la flota rusa de portamisiles de crucero estratégicos fue dañada o destruida. El Ministerio de Defensa ruso confirmó los ataques, pero minimizó los daños, afirmando que las aeronaves solo fueron dañadas en Murmansk e Irkutsk y que los ataques fueron repelidos en otras regiones. La paranoia en los próximos días generó enormes filas de camiones detenidos. En medio de una guerra contra una de las naciones más poderosas del mundo, Ucrania, mucho más pequeña, tuvo que desarrollar nuevas estrategias para defenderse. Rusia inició una guerra hace 3 años que terminó llevando a una nación con fuerzas armadas desajustadas y desmotivadas a convertirse en una de las fuerzas militares más innovadoras y mortales. Con drones capaces de infundir miedo en una flota, derribar aviones y atacar en las partes más remotas del territorio enemigo.